Te dijeron que si eras correcto, paciente y honesto, las cosas terminarían saliendo bien. Te dijeron que el esfuerzo sincero siempre es recompensado, que la verdad se abre paso sola, que el silencio es noble y que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Entonces, ¿por qué tantas personas que hicieron todo bien terminan cansadas, invisibles y fácilmente reemplazables? ¿Por qué otros, más fríos, más distantes, menos explicativos, parecen avanzar sin pedir permiso? ¿En qué momento ser transparente empezó a volverse peligroso? ¿Cuándo la buena intención dejó de ser una virtud y se convirtió en una debilidad silenciosa? Tal vez el problema no sea tu carácter, sino las reglas que aceptaste sin verlas. Tal vez el error no fue confiar, sino no entender cómo reacciona realmente la gente frente a quien da demasiado, habla demasiado o se expone demasiado pronto. Observa tu entorno con atención. En el trabajo, en la familia, en una relación. ¿Quién es escuchado y quién es ignorado? ¿Quién decide y quién se adapta? ¿Quién parece tranquilo sin explicar nada? ¿Y por qué eso incomoda tanto a los demás? Este no es un relato para consolarte. Es una invitación incómoda a mirar el juego desde afuera y preguntarte, con total honestidad, si has estado jugando con reglas que nunca funcionaron a tu favor. Desde pequeños se nos entrena para creer que la convivencia funciona como un intercambio justo. Doy respeto y recibo respeto. Muestro buena fe y el otro responde igual. Sigo las normas y el sistema me protege. Esa lógica es cómoda, pero no describe cómo se comportan las personas cuando hay intereses reales en juego. En la práctica, la sociedad premia la previsibilidad y castiga la ingenuidad, aunque nunca lo diga en voz alta. Por eso tanta gente siente que hizo todo correcto, y aún así perdió posición, influencia o control sin entender por qué. El error no está en querer ser una buena persona. El error está en confundir moral con funcionamiento. Las reglas visibles sirven para mantener el orden superficial, pero debajo de ellas operan reglas invisibles que determinan quién lidera, quién obedece y quién queda atrapado en medio. Cuando actúas únicamente según lo que se espera de ti, te vuelves fácil de leer. Y lo que es fácil de leer, es fácil de usar. La gente no reacciona a tu intención, reacciona a la señal que proyectas. Si siempre estás disponible, aprenden que tu tiempo no es valioso. Si siempre explicas, asumen que necesitas aprobación. Si siempre cedes, entienden que pueden avanzar sin resistencia. El sistema social no funciona castigando abiertamente la bondad, sino aprovechándola. La persona correcta, callada y cumplidora sostiene estructuras que no controla. La persona que entiende los límites, que administra su silencio y mide sus movimientos, no necesita imponerse. Su sola presencia genera cautela, no porque sea cruel, sino porque no es predecible. Y lo impredecible obliga a los demás a observar antes de actuar. Aquí aparece la verdadera fractura. La sociedad enseña comportamientos pensados para convivir, pero el poder se mueve en otro plano. En ese plano, lo que importa no es lo que dices de ti, sino lo que los demás infieren cuando no dices nada. No es cuánto das, sino cuándo decides no hacerlo. No es cuán honesto eres, sino qué parte de ti eliges mostrar y cuál reservas. Cuando entiendes esto, algo se acomoda por dentro. No estás defectuoso. Estabas jugando un juego real con reglas infantiles. Observa cómo reaccionan las personas ante alguien excesivamente amable. Al principio sonríen, aceptan, agradecen, pero con el tiempo, algo cambia. Empiezan a pedir más, a respetar menos, a asumir que esa persona siempre estará ahí para resolver, para ceder, para comprender. No es maldad consciente, es un reflejo psicológico básico. El cerebro humano interpreta la disponibilidad constante como bajo valor. Si algo no tiene costo, no genera cuidado. Si alguien no pone límites, el entorno los borra por él. Piensa en el compañero de trabajo que siempre dice que sí. Al inicio es visto como colaborador. Luego se convierte en el que carga tareas ajenas. No porque sea incompetente, sino porque nunca generó fricción.
La fricción es incómoda, pero también es señal de territorio. Donde no hay resistencia, la mente humana avanza. No lo hace por crueldad, lo hace por eficiencia. El sistema nervioso busca el camino de menor costo. Lo mismo ocurre con el silencio mal entendido. Hay un silencio que observa y otro que se somete. El primero genera inquietud, el segundo invita al abuso. Cuando callas por miedo a incomodar, tu silencio comunica debilidad. Cuando callas por elección, tu silencio comunica control. La diferencia no está en la boca cerrada, sino en la postura interna. Las personas perciben esa diferencia aunque no sepan explicarla. Por eso alguien puede decir poco y aún así dominar una habitación, mientras otro guarda silencio y desaparece. La honestidad también tiene un lado oculto. Decirlo todo, demasiado pronto, suele interpretarse como necesidad de validación. En una relación, quien se expone sin medida entrega ventaja emocional, no porque el otro sea perverso, sino porque el desequilibrio crea asimetría. Quien sabe más, decide más. Quien necesita menos, controla el ritmo. La mente humana responde al misterio con atención y a la transparencia excesiva con acostumbramiento. Incluso la ayuda tiene consecuencias invisibles. Ayudar sin que te lo pidan puede parecer noble, pero muchas veces comunica que no confías en la capacidad del otro. Eso genera deuda psicológica o rechazo silencioso. Las personas no siempre agradecen lo que las hace sentir pequeñas. Por eso, entender estas reacciones no es volverse frío. Es dejar de sorprenderse cuando la bondad sin estrategia produce exactamente el efecto contrario al que se esperaba. En casi todos los entornos se repite la misma escena, aunque cambien los rostros. Por un lado está quien vive según las reglas visibles. Habla claro, explica sus intenciones, cumple sin cuestionar y espera que el sistema responda con justicia. Confía en que el esfuerzo será notado, en que la coherencia moral construye respeto, en que la transparencia genera seguridad. Cuando algo no funciona, suele pensar que debe esforzarse más o comunicarse mejor. Rara vez se detiene a observar cómo es percibido. Del otro lado está quien entiende las reglas no dichas. No es necesariamente más inteligente ni más cruel. Simplemente observa antes de actuar. No entrega toda la información, no reacciona de inmediato, no llena los silencios ajenos por incomodidad. Mide el contexto, lee las reacciones y ajusta su presencia. No busca caer bien, busca no perder posición. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. El primero suele ser apreciado pero poco temido. Y en la dinámica humana, lo que no genera ninguna forma de tensión, tampoco genera influencia. El segundo no necesita levantar la voz ni imponerse. Su control viene de la ambigüedad. Nadie está seguro de hasta dónde puede avanzar con él. Y esa duda frena comportamientos que, frente al primero, se despliegan sin cuidado. Cuando surge un conflicto, el que vive según la superficie intenta aclarar, justificar, explicar. Cree que el malentendido se resuelve con más palabras. El otro observa quién se expone, quién se defiende, quién se apresura a arreglar. Y aprende, porque cada explicación innecesaria es una cesión de poder. Cada intento desesperado de armonía revela miedo a perder aceptación. Así se define quién gana y quién pierde, no por maldad, sino por lectura del juego. Uno queda atrapado sosteniendo el equilibrio emocional de los demás. El otro conserva energía, margen de maniobra y respeto tácito. No porque sea mejor persona, sino porque nunca olvidó que, en cualquier sistema humano, la percepción pesa más que la intención. Uno de los errores más comunes es confundir madurez con aguante. Muchas personas creen que ser adulto implica soportar en silencio, no reaccionar, no marcar incomodidad. Piensan que retirarse internamente es una forma de superioridad moral. Pero desde afuera, ese comportamiento no se lee como fortaleza, sino como permiso. La falta de reacción no eleva tu posición, la diluye.
En entornos donde nadie defiende su espacio, el que lo hace una sola vez redefine el terreno. Otro error frecuente es explicar de más, justificar decisiones, aclarar intenciones, anticiparse a posibles críticas. Se hace con la esperanza de evitar conflicto, pero el efecto suele ser el opuesto. Cuando explicas sin que te lo pidan, comunicas inseguridad. Das al otro material para evaluar, cuestionar o negociar tu postura. La mente humana respeta más a quien actúa con sobriedad que a quien necesita ser entendido constantemente. También está la creencia de que la coherencia siempre es recompensada. Mantener la misma postura, decir siempre lo mismo, actuar siempre igual parece íntegro, pero en la práctica te vuelve predecible. Y la previsibilidad es terreno fértil para la manipulación. Quien sabe exactamente cómo reaccionarás puede provocarte, presionarte o ignorarte con precisión quirúrgica. No es que la coherencia sea mala, es que sin adaptación se convierte en rigidez. La sobreempatía es otra trampa silenciosa. Sentir demasiado por los demás, priorizar su incomodidad sobre tu límite, absorber problemas ajenos como propios. Estos suelen hacer de una identidad basada en ser necesario. Pero cuanto más disponible eres emocionalmente, menos espacio dejas para que te respeten. La empatía sin frontera desgasta y, paradójicamente, reduce tu valor percibido. Finalmente, muchos creen que retirarse evita perder. No decir nada, no confrontar, no exponerse. Pero en sistemas humanos, no jugar no te protege, te borra. La ausencia prolongada de posición hace que otros decidan por ti. Y cuando quieres volver, el lugar ya no existe. Estos errores no son fallas de carácter, son malentendidos psicológicos que, repetidos en el tiempo, erosionan poder sin que la persona se dé cuenta. Desde una mirada maquiavélica, el primer cambio no ocurre en la conducta, sino en la observación. No se parte de cómo deberían comportarse las personas, sino de cómo lo hacen cuando nadie las está mirando. El ser humano responde a incentivos, a ventajas percibidas y a riesgos implícitos, no a intenciones nobles. Entender esto no te vuelve cínico, te vuelve preciso. Dejas de sorprenderte y empiezas a anticipar. Quien observa con la cabeza fría nota patrones repetidos. Nota que la gente respeta más a quien puede retirarse que a quien siempre permanece. Nota que la disponibilidad constante reduce el valor simbólico. Nota que la autoridad rara vez se concede por mérito declarado, sino por la capacidad de generar consecuencias. No amenazas, no agresión, sino la sensación clara de que hay un límite invisible que no conviene cruzar. Desde esta perspectiva, el silencio no es ausencia, es herramienta. Hablar menos no es timidez, es elección. No todo pensamiento necesita ser compartido, no toda emoción necesita ser expuesta. Cada palabra que no dices conserva una opción. Cada reacción que postergas te da información. La prisa emocional, en cambio, empobrece la lectura del entorno y te deja reaccionando, nunca decidiendo. La mirada maquiavélica también entiende que las personas rara vez recuerdan lo justo, recuerdan lo que les hizo sentir algo. Incomodidad, duda, respeto, curiosidad. Quien siempre alivia tensiones se vuelve invisible. Quien las gestiona con control se vuelve referencia. No se trata de generar miedo, sino de no regalar tranquilidad. La tranquilidad absoluta invita al descuido. Tampoco hay apego a la autoimagen. El observador frío no necesita verse como bueno, ni como fuerte, ni como especial. Necesita ser eficaz en el contexto que pisa. Ajusta su comportamiento sin explicarse, cambia de estrategia sin disculparse, se retira sin dramatizar. Entiende que el poder real no hace ruido y que la influencia más duradera es la que no se nota hasta que ya está instalada. Esta forma de mirar no promete armonía ni aprobación, promete claridad. Y con claridad, la persona deja de vivir reaccionando a expectativas ajenas y empieza a moverse con una lógica propia, menos emocional, más consciente del juego que siempre estuvo ahí. Cuando todo esto se asienta,
No llega una euforia ni una sensación de victoria. Llega algo más incómodo. Silencio interno. Ya no hay necesidad urgente de explicar quién eres, ni de demostrar que tus intenciones son limpias. Empiezas a notar cuántas de tus decisiones anteriores estaban guiadas por el miedo a ser malinterpretado, a perder aprobación, a quedar solo. Y también notas algo más. El mundo no se detuvo cuando dejaste de justificarte. Simplemente se reacomodó. Las personas reaccionan distinto. Algunas se acercan con cautela, otras se alejan sin decir nada. No porque te hayas vuelto distinto en esencia, sino porque dejaste de ser accesible de la misma manera. Ya no llenas silencios ajenos, ya no sostienes dinámicas que no te pertenecen, ya no ocupas espacios por inercia. Y ese vacío, que antes te daba ansiedad, ahora se vuelve información. Donde hay tensión, hay verdad. Donde hay calma forzada, hay teatro. No hay moraleja aquí. No hay una versión correcta de ser humano que garantice resultados. Solo hay consecuencias. Cada forma de estar en el mundo produce una respuesta. Durante años, muchos aceptaron respuestas que los reducían porque creían que era el precio de ser buenos. Ahora entienden que no se trata de volverse duros, sino de volverse conscientes. Dejar de actuar desde el reflejo y empezar a actuar desde la lectura. Este entendimiento no te hace popular ni cómodo. Te vuelve sobrio. Empiezas a moverte menos, a observar más, a elegir con cuidado dónde hablar y dónde no. Y en esa economía de gestos, algo cambia de lugar. No afuera, sino adentro. Ya no necesitas que el mundo te trate justamente para sentirte estable. Ya no dependes de que los demás entiendan tu posición. El video termina, pero la sensación permanece unos segundos más. No como motivación, sino como una pregunta abierta que no exige respuesta inmediata. ¿Qué partes de tu comportamiento eran elección y cuáles eran costumbre? ¿Qué silencios eran miedo y cuáles eran estrategia? No hay prisa. Quien entiende esto no corre. Observa. Y desde ahí, decide.